Vale, pues vamos a hacer la charla en castellano para que pueda tener acceso todo el mundo, también los que no hablan catalán. Em, y vamos a hablar un poquito del sistema nervioso hoy y del trauma y de cómo la terapia corporal integrativa puede ayudarnos en todo este trabajo, ¿no? Que se entrelaza, ¿no? La conexión de nuestro cuerpo, de nuestras vísceras, también con nuestro cerebro, y todo esto está conectado y vamos a hablar un poquito de todo esto. Y yo quería empezar a hablar un poquito, eh, quería nombrar de inicio la salud, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos al abordaje del trauma o cuando nos referimos al trauma, como es una palabra en mayúsculas, es una palabra que a veces pues, nos genera mucha impronta, ¿no? Y el abordaje del trauma y la forma de trabajar con el trauma está muy relacionada con la salud y sobre todo con la seguridad. Y a lo largo de la charla vamos a ir hablando de qué significa salud y de qué significa seguridad. Y una de las cosas, iremos dando definiciones. Una de las definiciones de trauma es que trauma es la energía vital, ¿sí? Que el cuerpo ha utilizado para la supervivencia. ¿Sí? Es la respuesta que el cuerpo ha encontrado delante de algo que es abrumador, delante de algo que no tengo recursos, es como mi sistema nervioso, como mi cuerpo se está protegiendo y como mi sistema ha dado una respuesta para la supervivencia. Por tanto, ya si lo definimos desde ahí, si lo definimos desde una energía que me está ayudando, que me está protegiendo, em, eso ya me ayuda a ir en una dirección de conexión con la salud. El cuerpo no está haciendo nada equivocado, no es una equivocación, no es un error, no es algo que me estoy haciendo a mí mismo equivocado, sino que mi cuerpo delante de esta situación abrumadora, delante de esta experiencia, está respondiendo para sobrevivir. Por tanto, eh, para mí es como devolverle la mirada a que es algo extraordinario, en realidad. Es algo que nos está ayudando, ¿no? Y sobre todo nos ayudó en el momento que pasó esa experiencia. Por tanto, en la protección, y hablaremos de protección, no hablaremos de resistencia, no hablaremos de otras cosas, hablaremos de protección. Esa protección, lo primero que tenemos que transmitir a nivel didáctico al cliente es que es una protección que le ha ayudado a sobrevivir, ¿sí? Por tanto, en eso no hay nada equivocado. Entonces, y tampoco hay nada equivocado, no hay nada erróneo en eso que estoy protegiendo, en eso que no fue bienvenido, eso que no fue acompañado, eso que dolió, tampoco en esa necesidad, tampoco hay nada equivocado. Muchas veces nos estamos protegiendo de algo que dolió, pero en esa necesidad no cubierta, esa necesidad o esa vivencia no es una equivocación, no es un error, en realidad es algo que nos conecta con nosotros, con la esencia. Y la protección es algo que nos disocia de eso porque esa experiencia dolorosa es demasiado abrumadora, ¿no? Por tanto, empezar diciendo un poquito que a veces lo que está siendo protegido y la protección lo tenemos que mirar desde el lado de la salud. Y muchas veces lo traumático, o al menos Gabor Maté lo explica así, ¿no? Dice que no nos traumatizamos por estar heridos, sino que nos traumatizamos por estar solos con el dolor.
Por tanto, podemos hablar de trauma cuando esta experiencia abrumadora o dolorosa no ha sido acompañada. Cuando hay un trauma ya relacional, hay un trauma de soledad. Esa vivencia no ha sido acompañada, no ha podido ser procesada en compañía. Por tanto, ahí tenemos como un primer ingrediente que trabajaremos, ¿no? Que es, o que se tiene que trabajar tanto en el trabajo con el cuerpo como con el trauma, que es la vivencia de soledad que ha habido, ¿no? Y el hecho de que no haya un testigo empático, que no haya la posibilidad de que el sistema nervioso se pueda regular a través de la conexión, de la compañía, hace que mi sistema nervioso tenga que utilizar, ¿no?, estrategias de supervivencia. Y de momento yo lo dejo aquí. Ahora Jaume nos compartirá un poquito un gráfico y nos explicará un poquito el sistema nervioso. Yo creo que esto va a clarificar un poquito esto que os decía de cómo funciona, qué estrategias tiene el cuerpo, cómo nos protegemos o cómo respondemos del peligro, ¿no?, de la amenaza, ¿no? Y el sistema tiene diferentes formas de responder. Y ahora le cedo la palabra a Jaume para que pueda explicar un poquito más eso. Iremos como compartiendo un poquito a partir de ahí también, ¿no? Vamos allá, pues. Vamos a poner ahora la gráfica esta, ¿sí? Donde podemos ver aquí, ¿no? Todo lo que ¿se ve, Jesús? ¿Se ve el lápiz este por aquí? Sí. Ok. Pues aquí lo que vemos en la parte del eje que está en la izquierda, ¿sí? Como aquí está, a medida que nos vamos para arriba, es el aumento de lo que es la respuesta del sistema nervioso, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué vemos? Vemos claramente tres franjas con los diferentes colores, el verde, el rojo y el azul, ¿no? Y como cuando nosotros estamos tranquilos en nuestro día a día, ¿no? Lo que llamamos en el parasimpático, ¿no? Que aquí lo llamamos ventral vagal, ¿sí? Esto es cómo se explica el sistema nervioso en lo que es la teoría polivagal, ¿no? Y donde se amplía y se ponen estas tres franjas. Y como en el vago ventral, ¿sí? Cuando estamos ahí, desde ahí estamos abiertos, desde ahí estamos receptivos ¿a qué? Receptivos a todo lo que es el presente y lo que es la relación, ¿sí? Las relaciones que van más allá de mí, la conexión social, ¿sí? Y eso tiene que ver con ¿qué? Con el cerebro mamífero, ¿no? Con esto de el apoyarnos, ¿sí? El ir más allá de mí y el poder construir, ¿sí? Con lo que es el grupo, ¿vale? Desde ahí, pues claramente es cuando nos podemos abrir al placer, lo de estar en el presente que estaba nombrando, enraizados, ¿sí? Enraizados con la cosa de yo sentirme en el presente, y como desde ahí, cuando hay esa seguridad, ¿sí? Yo me abro y tengo curiosidad, ¿sí? Cuando hay miedo no hay curiosidad, porque no estoy relajado, ¿no? Y en esta parte sí que es, donde se abre la curiosidad, y está la compasión como cosa que también tiene que ver con esa conexión con el otro, ¿sí? Con el voy más allá. Muy bien. Y esto a nivel fisiológico, ¿sí? Que es toda esta parte que tenemos aquí, a nivel fisiológico tiene toda una serie de repercusiones, ¿no? Con lo que es, y algo muy simbólico, ¿no? Como con lo que es la digestión. La digestión como cosa fisiológica de la alimentación, pero también la digestión emocional de las cosas, ¿sí? Y como para yo digerir emocionalmente lo que pasa, necesito una tranquilidad, ¿sí? Y ahí vemos, ¿no? Como cosas curiosas también, ¿no? La respuesta que desde ahí está, ¿no? Mi sistema inmunológico está tonificado y está fuerte para una respuesta, ¿sí? Ante
de una respuesta inmune, ¿no? Muy bien, pues yo estoy aquí en mi día a día, ¿sí? Y de golpe hay situaciones que me sacan de eso, ¿sí? Me sacan de eso y nos llevan hacia dónde, ¿sí? Nos llevan hacia todo lo que es la activación del simpático, cómo desde ahí nos vamos al rojo, y eso tendría que ver con el cerebro reptiliano, que tendría que ver con los patrones de huida y pelea, ¿sí? Que tiene que ver con eso, que es ya donde hay peligro para la vida. Y desde ahí que se activan, ¿sí? Este mecanismo tan primario, ¿sí? Que está presente en los reptiles, ¿qué es eso, no? Entonces, desde ahí, ¿sí? ¿Qué aparece? ¿No? Aparece la cosa de la preocupación, la frustración, la ansiedad, la irritación, el miedo, el enojo, pánico, furia, cuando vamos subiendo por ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando el estímulo de cada vez se va haciendo más intenso, ¿sí? Desde ahí, ahora os pongo ejemplos, desde ahí que hay esta cosa de no puedo confiar en nadie. A nivel psicológico, ¿sí? Cuando yo estoy en pelea, ¿qué es? Es porque yo no puedo confiar, ¿sí? Es porque estoy en ese patrón de lucha, de no estoy seguro, de tengo que defenderme, ¿sí? Desde ahí, ¿qué hace? Todo mi sistema nervioso se activa, la presión, y hay toda una respuesta fisiológica, que es la que ponemos aquí, ¿no? Como la presión sanguínea aumenta, las pulsaciones aumentan, ¿sí? La adrenalina, y son todas estas hormonas que nos ponen en qué, en este paradigma de peligro y preparar el cuerpo para qué, para huir o para entrar en pelea, ¿no? Que es cuando el peligro aumenta, sí, es como algo va a pasar y ante eso tengo que dar una respuesta, sea luchar o sea huir, ¿para qué? Para conservar, ¿no? Toda esa respuesta, como decía Jesús, va para el bien de la vida y va para conservar la vida. Todo esto, si os fijáis aquí, es yo puedo con eso, ¿sí? Yo tengo una energía que está disponible para luchar o para huir. Pero si ese estímulo sigue, entramos ya donde se activa el vago dorsal o dorsal vagal, ¿sí? Y entonces estamos ahí en el área que es no puedo. Y estamos ahí en un área que la ponemos como azul, en tanto en cuanto entramos en esta palabra, que es me voy congelando. ¿Sí? Es como algo ahí. ¿Y qué es lo que se congela? Mi respuesta. ¿Sí? Entonces ahí, si os fijáis, a nivel psicológico, ¿con qué voy tocando? Voy tocando con no hay nadie ahí. Estoy yo solo. ¿Sí? No merece la pena. Estoy tocando la impotencia. ¿Sí? Estoy con la cosa del entumecimiento, ¿sí? Hay menos energía disponible, la depresión, la conservación de energía. ¿Y dónde me voy? Me voy a un punto de disociarme, es decir, de no contactar con la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad tomadora en este momento, ¿sí? Que hay como una defensa que es, no puedo dar una respuesta más que desconectarme de la realidad. ¿Sí? Desde ahí también, ¿no? Aparecen sentimientos de vergüenza, de cierre, desesperación, hasta el punto de preparación a la muerte y sensación de atrapamiento completamente. ¿Sí? Esto, si os fijáis, toda esta, ¿no? Lo vemos en los diarios, ¿no? Como personas ante una situación muy traumática de acoso llegan al punto, ¿sí? de dejarse completamente. Es como que no pueden dar ni tan siquiera una respuesta corporal, ¿sí? Y esto lo explicamos a través de qué? A través de la activación de todo lo que es el vago dorsal, ¿sí? Y todo esto, de alguna manera, durante el día, vamos pasando por diferentes situaciones de estas, ¿no? El otro día, ¿no? Jesús, tú nos pasaste la cosa de cómo va oscilando todo el sistema nervioso en una persona, por ejemplo, que se levanta por la mañana, simplemente
en todo lo que es su quehacer diario, se levanta tranquilamente, ¿no? Estamos en todo lo que es el vago ventral, cogemos el coche, vamos conduciendo y de golpe empiezo a oír que una sirena, ¿sí? De una ambulancia que viene por detrás. De golpe, ¿qué pasa, no? ¿Qué se activa en mí? Se activa todo lo que es el simpático, ¿con qué? Con la cosa de, oigo ruido, hay peligro, tengo que colocar donde está el peligro. Claro, si yo voy tan tranquilo con toda la pachorra y no me activo, hostia, me va a pasar por encima la ambulancia o va a pasar algún peligro y yo no me doy cuenta, ¿no? Entonces, el cuerpo sabiamente se activa ahí, ¿sí? Y entramos en qué? Dentro de el simpático con la cosa del peligro, hay peligro, ¿sí? Entonces nos activa ahí, ¿no? Entonces eso es, bueno, la situación tenemos situada la ambulancia, pero ¿qué pasa? Que no encuentro dónde colocarme con el coche. ¿Dónde estoy? Me está generando toda una ansiedad, incluso un miedo por la cosa de que los coches vienen por aquí y yo no sé situarme, ¿no? Entonces, si os fijáis de ahí, a medida que la situación se va, digamos, se va acelerando, ¿sí? Yo me voy, la respuesta nerviosa se va acelerando, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta un punto donde yo puedo a lo mejor pararme en el miedo porque hay unos coches, pero puedo encontrar el hueco, o simplemente esa situación no encuentro el hueco y entro, voy subiendo y entro en pánico, ¿sí? Eso puede ser perfectamente. Entonces, desde ahí, pues imaginaos, ¿sí? Ya he encontrado el hueco, he entrado en pánico ese momento y la ambulancia pasa. ¿Y yo qué hago? Pues mi sistema nervioso va bajando hasta que poco a poco me voy regulando y vuelvo a estar ¿dónde? Vuelvo a estar en el presente. Y eso tiene que ver con mi sistema nervioso, ¿sí? Ya he entrado en reposo, ese peligro ya se ha ido y yo me vuelvo a poner a situarme en el presente. Eso sería la ambulancia, ¿no? Y de golpe, como un ejemplo, ¿no? De algo que nos lleve al congelamiento, ¿no? Después, imaginaos que hemos llegado, llegamos al trabajo, en el trabajo como siempre, muchas veces hay problemas, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, imaginamos, ¿no? Tenemos una persona en el trabajo, un jefe, donde hay la cosa de la pelea, ¿no? No nos entendemos, no hay manera y la persona, por lo que sea, por su carácter, por su temperamento, es agresiva esa persona, ¿no? Imaginamos, pues, que tenemos ¿S'ha tallat la connexió o...? Yo no lo, sí, yo no lo oigo. persona se va poniendo agresivo y yo Vale. Jaume, se t'està tallant la connexió. Ara no sé si ja estàs. A veure, prova. estoy Sí, con el jefe ha entrado en vago dorsal la conexión. la connexió ha entrat en vago dorsal, sí. Pues esto, imaginamos la cosa ahí con el jefe, ¿no? Es una cosa donde se van repitiendo los conflictos, entonces a mí ya me es fácil subir en toda esta activación del simpático hasta que hay un punto donde ya entro en yo no puedo, ¿sí? Entro en yo no puedo, esta discusión es demasiado para mí, no hay salida, me siento atrapado, es algo que se está repitiendo siempre, ¿sí? Y ya entro dentro de un espacio donde yo ya desconecto. Yo ya desconecto del jefe, me es igual lo que diga, me es igual ya todo, ¿sí? Pero yo no estoy disponible, estoy pululando. Es como un mecanismo de defensa, ¿sí? Donde delante de esta agresividad que yo vivo por el conflicto, yo no estoy disponible, ¿sí? No sé cómo asimilarlo, no tengo estrategias, ¿sí? Y me desconecto por completo, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Que ante esta desconexión, esta disociación, ¿sí? Luego el jefe, por ejemplo, ya me deja por imposible, se va y yo poco a poco vuelvo a qué?
vuelvo a ir bajando toda esta curva. ¿Sí? Poco a poco voy entrando, ¿no? Dentro de espacios donde ahora que el jefe no está, ¿qué va generando? Que cuando yo voy bajando, voy entrando otra vez en el simpático. Y desde ahí me vuelve, ¿qué? Me vuelve, ahora que no está el jefe, me vuelve, ¿qué? La furia, el enojo, ¿sí? Con el jefe. Y poco a poco voy bajando esto. Esto a lo mejor me va a durar todo el día, ¿sí? Y a lo mejor cuando llegue a casa después de un trabajo, de centrarme, a lo mejor puedo volver a todo lo que es la conexión social. ¿Sí? ¿Qué me ayuda a bajar? Mejor dicho, ¿qué es lo que no me ayuda a bajar? El darle vueltas al coco. ¿Sí? Hay algo donde el darle vueltas al conflicto es como que ese conflicto está aún presente en mí. ¿Sí? Cuando estamos muy en la mente no diferencia lo que es realidad o lo que yo estoy pensando, y desde ahí muchas veces también perpetuamos el seguir en esos patrones, ¿sí? De pelea. Pero poco a poco, si me permito soltarlo, me puedo ir otra vez a regularme, ¿sí? Y entrar en ese espacio de conexión social. Y es desde aquí donde voy a poder buscar soluciones a todo lo que ha pasado. Jesús, te lo dejo un poco a ti. Vale. Descanso y luego me pongo ahí a la ventana de tolerancia. ¿Qué te parece? Ok. Bueno, te diría muchas cosas. Este gráfico da para hablar horas y horas y profundizar mucho en esto. Lo importante, tú has puesto ejemplos cotidianos de cómo el sistema nervioso se activa, y lo que tenemos que tener en cuenta en el trauma es que es una vivencia fisiológica, ¿sí? Está pasando en el cuerpo, y aquí la mente y la voluntad, ¿no? A veces queremos resolver situaciones que se nos repiten, ¿no? A veces hay personas que se les repite el ser personas que se aíslan, o personas que están todo el rato enfadadas, o personas que están procrastinando todo el rato, que se están desenergetizando. Y eso es una respuesta fisiológica, y también es una respuesta que viene del pasado, que es inconsciente, que en el trauma la experiencia ha quedado atrapada, ha quedado encapsulada, y eso hace que a través de la voluntad o a través de la mente, de la intención, no lo podamos resolver. Es a través del cuerpo que podemos hacer este trabajo, porque, como decía Jaume, toda esta química, ¿no? Toda esta adrenalina, todos estos patrones que están activos dentro del cuerpo y que no se han podido procesar, pues siguen activos, siguen activándose como si estuviéramos en esa situación. Y estamos en el presente y estamos reaccionando a cosas que ya pasaron y que no se pudieron procesar, ¿no? Tanto una cosa es esa, ¿no? Como nombrar como que el trauma es algo fisiológico y también es algo inconsciente. Quiere decir que mi protección, la protección que hace el cuerpo para no sentir eso que fue abrumador, hace que nosotros enterremos estas experiencias, no tengamos acceso y no estén procesadas. Y a la vez hay algo inconsciente también, que somáticamente, continuamente en el cuerpo se está recordando esa experiencia sin que podamos recordar que viene del pasado. Lo estamos sintiendo como algo actual, cuando en realidad lo actual solo es algún detonante que ha activado algo que ya pasó hace tiempo, ¿no? Algo que se quedó ahí atrapado, ¿no? Por lo tanto, hablaré un poquito más de esta parte fisiológica e inconsciente desde esta teoría polivagal de Porges, ¿no? Es interesante cómo el sistema es jerárquico, ¿no? Vamos a buscar primero una respuesta de conexión, de apego, ¿no? Si yo estoy en peligro, voy a buscar al grupo, como decía Jaume, voy a buscar ayuda, voy a intentar regularme a través de la corregulación, que es algo que hablaremos después.
Y si eso no es posible, si hay esa soledad que os decía, y ahí empieza el trauma, pues se van a activar estas dos formas de supervivencia, que es el sistema simpático o el parasimpático en vago dorsal. Y nombrar que el vago dorsal es una respuesta totalmente inconsciente. Nosotros no estamos eligiendo eso. Si no tenemos suficientes recursos para luchar o huir, es el cuerpo el que se desconecta. Es el cuerpo el que hace eso, no es una opción voluntaria. Nuestro cuerpo se va a desconectar si se siente que no tiene recursos. Por tanto, me gustaría que pudierais ver estos tres niveles, ¿no? Y este gráfico es de Somatic Experiencing de Peter Levine, y me gustaría que vierais estos tres niveles como superpoderes. Es decir, cuando mi cuerpo tiene que responder a una amenaza, en realidad el simpático y el vago dorsal son respuestas de ser más rápido, ser más fuerte y de insensibilizarme si hay mucho dolor. Por tanto, lo que os decía antes, vuelve a ser una respuesta saludable. Si hay mucho dolor, si hay algo abrumador, el hecho de que yo sea más rápido, de que sea más fuerte o de que me insensibilice, eso me ayuda en ese momento a sobrevivir. Por tanto, es una respuesta saludable. ¿Qué nos pasa? Que en esta respuesta saludable, donde no se procesa esa experiencia, si encontráramos un vínculo seguro donde poder regularnos, donde poder dejar que esa experiencia pueda volver a bajar al vago ventral y pueda expresarse emocionalmente eso, ahí se completa. Lo que nos pasa a menudo es que como no hay esa experiencia de corregulación, toda esta activación, toda esta defensa se queda, ¿no?, bloqueada, encapsulamos el dolor y esa experiencia se queda atrapada somáticamente y se registra a ese nivel somático sensorial. No se procesa a nivel emocional. Todavía no podemos acceder a este procesamiento porque no hay suficiente seguridad. Por eso Jesús, hablamos de que un mismo hecho, según la persona que lo vive, puede crear trauma o no, ¿no? Como esta cosa de lo puedo asimilar o me puedo quedar encapsulado a eso, ¿no? Y desde ahí generar todo lo que es la respuesta del trauma. Y para mí lo importante de eso es que si definimos el trauma como algo que pasó demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado pronto o demasiado repetitivo, ¿no?, demasiado persistente, eso es una forma también de entrar en el trauma, ¿no? Esa vivencia que ha sido muy rápida o que ha sido muy intensa o que ha sido muy pronto, que no tenía recursos, ¿no? Llegué a la vida y hay unas improntas ahí. Entonces, en esa experiencia es importante que entendemos que se queda grabada en el cuerpo, ¿sí? Que se queda grabada en una sensación sentida de peligro, ¿sí? Delante de eso, mi cuerpo sigue respondiendo a esa amenaza como una sensación sentida de peligro. Entonces, hasta que yo no pueda cambiar, no pueda transformar esa vivencia en el cuerpo, esa sensación sentida en seguridad, mi cuerpo sigue atrapado en sentirse, aunque esté en una situación segura, mi cuerpo sigue sintiendo que está amenazado, que está en peligro. Mi sistema nervioso sigue respondiendo a eso que pasó. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante entender porque nos explica mucho cómo nosotros estamos continuamente respondiendo a cosas a veces que no están pasando o que se están activando, pero que estamos respondiendo desproporcionadamente, ¿no? Entonces, Yo para mí el tema de poner la gráfica iba un poco para eso, ¿no? Para, de alguna manera a mí la gráfica me sirve para hacer una toma de conciencia de ver cuán disparado está mi sistema nervioso y poder ver, wow, lo que está en el presente, lo que me está pasando en el presente es proporcional a toda esta activación de mi sistema nervioso, ¿no? Y poder hacer como esta reflexión interna, ¿no? De cómo va variando mi sistema nervioso y colocarlo, digo, ¿con qué estoy luchando realmente, no? ¿A qué me estoy afrontando? Porque
realmente yo estoy a lo mejor yendo a pasear y estoy viviendo una serie de cosas a nivel nervioso que no coinciden, ¿no? Pero la realidad y lo que le tengo que dar espacio es a eso. Eso es muy importante en el sentido didáctico con los pacientes, ayudar a que no se sientan culpables o no se sientan no comprendiendo cómo Claro. es este desajuste, porque hay un desajuste entre lo que yo pienso o estoy viendo y lo que mi cuerpo está respondiendo, lo que mis vísceras están respondiendo. Entonces, a veces yo siento que estoy en seguridad, que estoy en un vínculo seguro y mi cuerpo está respondiendo de una forma que ahí hay un desajuste y ese desajuste es el que hay que trabajar, es el que necesitamos construir maduración de seguridad, que tu cuerpo vaya sintiéndose seguro para que esa no sea solo una idea, ¿no? Sino que tu cuerpo integre cómo se siente seguro, ¿no? Y a veces, si hemos vivido desde que hemos llegado a la vida hasta los 2 años, experiencias donde no ha habido seguridad o donde ha habido experiencias donde se ha construido un sentido del yo, donde ha habido un apego ambivalente, donde ha habido experiencias, no sé, yo que trabajo un poquito con el trabajo perinatal, cuando encarnamos ya, cuando llegamos al mundo, ya hay una experiencia, Sí. ¿no? Ya, yo qué sé, yo cuando llegué al mundo ya hay una experiencia de duelos, por ejemplo, en mi familia, de abortos, de muertes tempranas, que ya mis padres no estaban procesando, ya no estaban pudiendo atender eso y se estaba silenciando ese dolor. Por tanto, tú llegas o yo llego a ese mundo y ya hay un trauma. Y hay un trauma ancestral y hay un trauma relacional, que es que en mi casa no se habla del dolor. Y se protege del dolor, pues negando la posibilidad de que la muerte pueda ser vista o pueda ser hablada, ¿no? Entonces esa impronta es lo que nos va a llevar a sentir que no tengo recursos, que no hay acceso a la corregulación. No, yo no puedo hablar de eso con las personas que tienen que darme regulación. Por tanto, mi sistema ya está entrando en simpático. Y si ahí no puedo dar respuesta porque el bebé puede llorar y poco más, pues a veces ya entras en esta supervivencia que es quedarte atrapado en esa experiencia. Por tanto, será todo un proceso de ir construyendo esta conciencia corporal que nos lleve a poder diferenciar el presente, la seguridad en el presente de toda esta vivencia de soledad, de desconexión, de dolor, ¿no? Y diferenciarlo quiere decir que tú estás sintiendo que hay dolor, porque lo hay, hubo dolor, y a la vez en el presente hay esta seguridad en el vínculo, en la terapia, hay la seguridad en todo lo que has trabajado a nivel corporal, ¿no? Que ahora podemos hablar un poquito. Sí. Pero bueno, te dejo hablar un poquito de esto de la ventana de tolerancia, que creo que también nos ayudará un poquito a ordenar esto, ¿no? De cómo hacemos esta intervención con algo que si no es seguro, si no es tolerable, enseguida nos vamos hacia esta parte inconsciente de respuesta de supervivencia, ¿no? El cuerpo, si Exactamente. no se siente seguro, va a actuar, ¿no? A nivel de supervivencia y va a reaccionar, ¿no? Es cuando nos reaccionamos en vez de responder o en vez de poder escuchar eso que está pasando, ¿no? Y esto tiene que ver con ya ir asimilando, ¿no? Todas esas memorias que vienen, ¿no? Y la cosa de poderme poner delante de las memorias que vienen, pero si os fijáis aquí en el gráfico, sin activarme en exceso. Es como ir mirando poco a poco. Por eso también, ¿no? El principio de la pausa, el principio de pendular, todo esto, ¿a dónde vamos? Vamos a no activarnos. Porque si nos activamos, ya entramos dentro de esos patrones de lucha, huida y no podemos procesar. ¿Dónde es que procesamos? Procesamos en este espacio donde algo se activa porque yo estoy
tocando, viendo esa memoria, algo se activa dentro del simpático, pero cuando busco el pendular, busco el regular eso, ¿sí? Puedo hacer esta curva y toda esta, y lo que estoy haciendo es entrando dentro de la experiencia que es dolorosa, la que tengo que ir asimilando, pero de una manera tranquila, estando con la cosa con la sensación de que estoy mirando algo que es del pasado, pero sintiendo que estoy en el presente. Y es esto lo que le llamamos, ¿no?, la ventana de tolerancia, que es ponerme dentro de esa vivencia, pero lo suficiente para que yo lo pueda digerir, ¿eh? Y si os fijáis, estábamos aquí en la conexión social, en el vago ventral, con la cosa de que había aquí, había la digestión, y donde también es ese espacio donde yo necesito para ir digiriendo todas esas experiencias que he vivido en soledad, ¿no?, que decía Jesús. Y dentro de ese espacio es donde podemos ir asimilando todas esas experiencias. Yo decía antes que una definición puede ser esta cosa de demasiado rápido, demasiado intenso, por tanto la intervención es ni demasiado rápido, ni demasiado intenso, ni durante demasiado rato, y lo que estamos trabajando, como decías, el principio de la pausa, de la pendulación, nos invita a esta cosa de poder estar en la incomodidad, pero no pasar a un estado de regulación cuando estamos en peligro, cuando el cuerpo ya está en supervivencia. En realidad lo que estamos manteniendo todo el rato, intentando o sintiendo que la experiencia es tolerable, es estar dentro de nuestro vago ventral, estar dentro de nuestra capacidad de estar en el presente y diferenciarnos de eso que fue doloroso, de eso que es lo traumático, que quiere procesarse precisamente o va a poderse procesar dentro de, este vago ventral, ¿no?, que es la relajación, que es este proceso. Y esto a la vez ver lo rico que es esa herramienta también, ¿no? Porque, por ejemplo, en discusiones mismos, ¿no?, nos vamos acelerando y vamos subiendo toda esta curva y no nos han enseñado cómo a regularnos, ¿no? Como la cosa de poner un poco de cabeza, ¿sí?, en no subir como cohetes y reaccionar ante todas las situaciones, ¿no? Sí, y creo que es importante también decir que en esta ventana de tolerancia, que lo hablamos con las experiencias abrumadoras o dolorosas, en realidad sirve lo mismo también para las experiencias desconocidas, porque lo desconocido para alguien traumatizado es el amor, es la conexión. Donde ha vivido la mayor parte de su tiempo es en la supervivencia, en la congelación, en el simpático. Por tanto, cuando en terapia hacemos una intervención desde el vago ventral, desde la conexión, desde el amor, desde la confianza, eso para esas personas es totalmente desconocido, es totalmente abrumador también. Por tanto, el hecho de saber pendular, de poder dosificar eso, de poder invitar a la persona a que su protección no se tenga que sentir tan expuesta, nos ayuda a que toda la intervención vaya siendo de abajo hacia arriba y desde dentro. Es decir, que es un procesamiento que va al ritmo del cuerpo, no va al ritmo de desde fuera vamos a trabajar con eso, sino de desde dentro vamos creando la confianza de que el cuerpo vaya chequeando que eso es seguro, que eso es estable, que eso se va a quedar ahí, ¿sí? Y si eso pasa en dosis pequeñas, la parte protectora, que es la que ha vivido en este mundo hostil, no se va a poner a la defensiva, porque en realidad la tolerancia también tiene que ser con el amor. Y para mí ese es un trabajo muy importante también como terapeutas, aprender a pendular y aprender a poder acompañar desde que el amor también es un aspecto que la persona tiene que ir tolerando y que es un aspecto que
tenemos que ir invitando a que el cuerpo vaya reconociendo eso, no forzando al cuerpo a que llegue a ningún sitio, sino a permitir que eso suceda desde el interior, ¿no? Y eso sucede cuando realmente yo soy un acompañante que va de alguna manera pendulando y dosificando y escuchando esa tolerancia. Por tanto, ahí lo que me encontraré es que a medida que yo voy ganando tolerancia, voy ganando confianza, ¿sí? Y el cuerpo se va a ir abriendo desde dentro. Y ese es una Y ahí, magia, ¿no? y, Cuando y ahí te trabajamos hago la con... pregunta, Jesús, ¿no? La cosa esta de cómo relacionamos ahí el trauma, el cuerpo y el TCI, ¿no? Bueno, para mí es un trabajo que lo que te decía antes, o sea, TCI es un trabajo corporal, trabajamos con la respiración, con el movimiento, trabajamos con la conciencia corporal y el trauma es una vivencia que pasa en el cuerpo, es fisiológica. No podemos cambiar nada emocionalmente ni de comportamiento hasta que el cuerpo no se sienta seguro. Por tanto, podemos intervenir a muchos niveles, pero al nivel de trauma, que es un encapsulamiento a nivel somático, si no vamos a una experiencia que nos permita diferenciar y nos permita sentir seguridad en el cuerpo, no hay procesamiento, no se puede procesar eso. Por tanto, para mí la conexión es como poder trabajar, ¿no? Desde el TCI trabajamos mucho con lo que son, por ejemplo, el concepto de la interocepción, ¿no? Es como cómo yo escucho mi cuerpo, cómo yo siento mi cuerpo, cómo yo puedo ir a la sensación sentida del presente y desde esta sensación sentida ir ayudando a que el cuerpo se vaya pudiendo diferenciar de eso que pasó. Porque yo puedo estar sintiendo mucha angustia y también puedo estar sintiendo que hay apoyo, que hay sostén, que hay compañía. Y quizá en esa angustia no hubo compañía, quizá en esa angustia no hubo sostén, quizá en esa angustia no hubo muchos recursos que ahora podemos a nivel somático poner para que ese cuerpo se sienta seguro ahí, ¿no? Y sobre Por lo todo que tanto, hay también la cosa esta, ¿no? De cómo el trauma me hace pelearme con mi cuerpo, ¿no? Como esta cosa de, como en mi cuerpo vivo, todo ese chute, ¿no? De hormonas, de respuestas, de miedo, de disociación, ¿no? Hay como esto de, me voy de mi cuerpo porque estar ahí es un calvario, ¿no? Y me voy a otros espacios mentales pero en y como... realidad fue un calvario. Quiero decir, fue un Eso, calvario hasta que no haya recursos. Quiero decir, si hay soledad, si hay una vivencia, si hay soledad y no se puede procesar, es un calvario estar en el cuerpo. Por tanto, yo me eso. protejo. Eso irá creando un comportamiento. Quiero decir, si yo no fui acompañado, pues puedo crear una defensa de autosuficiencia. Por tanto, voy a vivir como algo muy raro, muy extraño y muy poco tolerable, pues que me ayuden. Y voy a rechazar que me ayuden. ¿Por qué? Porque en realidad estoy evitando eso que me dolió, pero eso ya pasó. Hasta que yo no puedo incorporar esa experiencia como algo seguro, sentido en el presente, que yo puedo recibir ayuda de manera tolerable y sentir que eso es seguro, pues no se puede procesar en realidad lo que hace tiempo que ocurrió, que fue que no te ayudaron, que estuviste Claro, solo en esa experiencia, claro. ¿no? Y eso Y se ahí construye. y ahí la cosa importante de ir a reconciliarme con el cuerpo, ¿no? A reconciliarme con el cuerpo y hacer del cuerpo un lugar seguro donde yo poder regular todo eso para poder estar en mí, ¿no? Y eso es un poco también el trabajo que hacemos en TCI, ¿no? Esta cosa de que hablamos, ¿no? De volver a casa, ¿no? Y es como el reconquistar mi cuerpo dando espacio, ¿no? Para ir digiriendo todas esas memorias, ¿no? Que están ahí y me apartan de mí, ¿no? Sí, yo a nivel, por ejemplo, somático, ¿no? Que a veces hablamos del cuerpo, de lo somático y a veces hay pacientes que te dicen, ¿de qué estás hablando, no? ¿A qué te refieres, no? Y
En el sobre trabajo sobre todo eso cuando le dices, ¿qué sientes? ¿No? ¿Qué sientes ahí en el cuerpo? ¿No? Y dices, bueno, hoy me he levantado bien, ¿no? Y te empiezan a contar cosas, ¿no? Que no son esas sensaciones, ¿no? claro, Eso es muy curioso. por ejemplo, una práctica que es muy sencilla y que es muy interesante es como si tú por la mañana te levantas y haces un escaneo del cuerpo y te preguntas, ¿no? O le preguntas a tu cuerpo y sientes en qué parte estás sintiendo más, una sensación más agradable, qué zona de tu cuerpo te está dando más recurso, más conciencia de sensación segura o agradable. Entonces, si tú, por ejemplo, te levantas y, por ejemplo, eso lo encuentras en tu pecho, esa sensación sentida en ese momento la puedes anclar y durante el día, cuando haya situaciones como la de la ambulancia o situaciones que te sacan de tu centro, tú puedes volver a esa sensación sentida que has percibido la mañana y puedes regresar a esta vivencia de conexión contigo. Porque en realidad eso está ahí. Tu cuerpo Claro. puede acceder a esa información también, ¿no? Estamos Tanto, practicando lo de estar en el presente, el enraizamiento, todo eso, total- ¿no? Y cómo desde ahí toma tierra para volver, ¿no? Cuando vamos subiendo. por eso que el trabajo con el trauma es un trabajo muy indirecto, en el sentido de que no vamos a trabajar con la experiencia traumática directamente. Lo que vamos a hacer es trabajar con las condiciones del presente. Yo voy a proporcionar apoyo, voy a proporcionar sostén, voy a proporcionar experiencias sentidas que lleven a la persona al presente, a la seguridad, desde donde su sistema se pueda activar al vago ventral, donde pueda ir haciendo tolerable la conexión y desde ahí, de alguna manera, la experiencia traumática ya viene a procesarse. Y yo la puedo diferenciar, yo puedo diferenciar eso que pasó porque estoy en el presente, estoy sintiendo sensaciones reguladas, seguras en el presente. Y Eso es un desde ahí gran es cambio de como, paradigma, ¿no? como La cosa de... trabajamos desde esta forma más indirecta de puedo sentir seguridad en el cuerpo y desde ahí el mismo cuerpo puede empezar una digestión, como decías tú. Eso pasa solo. Yo no le tengo que enseñar al cuerpo a digerir, solo le tengo que crear las condiciones para que pueda distinguir que ya no está en peligro. Y para que distinga eso, lo tengo que sentir como sensación sentida repetida en el cuerpo. Yo tengo que hacer sentir que hay apoyo, que hay confianza, que hay sostén, que hay compañía, que hay todo eso que faltó, que hay ese ritmo lento, que hay la pausa, todo eso que faltó se lo tengo que ir ofreciendo al cuerpo para que pueda conectar, para que pueda estar seguro, para que se pueda sentir esta sensación sentida de seguridad, ¿no? Entonces, una frase de Bessel van der Kolk que dice: puedes estar completamente al cargo de tu vida solo si puedes reconocer la realidad de tu cuerpo en todas sus dimensiones viscerales. Realmente hasta que no podemos estar en el cuerpo y podemos sentir que es seguro estar en el cuerpo, no podemos no nos podemos diferenciar de todas estas improntas, de todo este pasado que sigue actuando de manera inconsciente en el presente. Yo sigo reaccionando en el presente en función de eso que pasó, de esa amenaza, de ese peligro. Todavía sigo ahí hasta que yo no puedo sentir seguridad en el presente, hasta que no puedo conectar con este vago ventral en esta situación, ¿no? En estas situaciones. Tanto es muy importante trabajar con la corregulación, con la conexión, con que haya un otro, ¿no? El hecho de que haya, ¿no? Porges habla de que el trauma es una disrupción de la conexión. O sea, cuando hay trauma no hay posibilidad de conexión, no hay posibilidad de acceder a este vínculo, a este apego, ¿no? Por tanto, recuperar este vínculo, la capacidad de hacer tolerable y hacer seguro la posibilidad de regularme a través del otro, a través del vínculo, a través de la confianza con el terapeuta, eso es
se va a ser muy importante en el trabajo, ¿no? Y entender que el trauma es algo cultural, es una vivencia ancestral, es algo que nos afecta como experiencia humana, no es algo que te pasa a ti, es algo que ya viene generación tras Acumulado, bien acumulado. Llevamos una generación. impronta de acumulados. Y esa vivencia la podemos resolver, o sea, enfermamos en esa relación de silencio, en esa imposibilidad de poder sentir el apego, ¿no? De sentir que hay seguridad en ese... Y sanamos en la relación. Por tanto, es muy importante que podamos sentir que el vínculo, la conexión es lo que va a permitirnos procesar, ¿no? Todas estas experiencias. Jesús, llevamos casi una hora ya. Vale, ok. Yo así de cosas que quería nombrar, puedo nombrar alguna cosa más que quería decir. He empezado hablando de la seguridad, ¿no? y de la salud, y para mí algo que tiene que ver con lo que estamos hablando del sistema nervioso, de la biología, ¿no? En realidad de la biología, es que el cuerpo tiene mecanismos naturales para poder descargar y poder recuperarse de procesos traumáticos y estresantes. Y lo que necesita el cuerpo son las condiciones. Si hay soledad, si yo sigo sintiendo peligro, si yo sigo sintiendo que hay amenaza, mi cuerpo no va a poder digerir. Por tanto, si yo cambio estas condiciones, si yo ofrezco unas condiciones que permiten ir haciendo tolerable todo esto que es sentir seguridad en el cuerpo, eso va a permitir que se activen los mecanismos que ya son naturales en el cuerpo. El temblor, todo lo que quedó incompleto se va a ir procesando y se va a ir completando de manera natural. No necesito forzar nada de eso, ¿no? Entonces, para mí es una invitación a recuperar esta conexión con que el cuerpo ya tiene la capacidad y que yo le puedo ofrecer estas condiciones, ¿no? Este apoyo, este sostén, esta respiración, esta presencia que no hubo, ¿no? Eso que no hubo se lo puedo ofrecer ahora de manera tolerable, de manera que pueda ir digiriendo eso, ¿no? Y el primer paso para mí es poder validar todas las respuestas de supervivencia. Es decir, a veces cuando se activa la supervivencia y nos protegemos, queremos como librarnos de eso. Y para mí el primer paso para segurizar es dar apoyo a lo que nos está protegiendo, es ofrecer estas condiciones precisamente a la protección, a estas formas de supervivencia. Yo puedo dar soporte, yo puedo dar compañía, yo puedo validar que eso me ayudó a sobrevivir y desde ahí empezar a trabajar con pedir permiso a esa parte para poder ir a un sitio desconocido, a un sitio nuevo que es quizá esta seguridad, este vínculo, ¿no? Y desde ahí el dolor se va a ir procesando, ¿no? De manera regulada, de manera más más posible, porque si lo hacemos muy intenso, el cuerpo se va a volver a proteger, se va a volver a activar la supervivencia, ¿no? Si lo sacamos de la ventana de tolerancia, ¿no? Pues no sé, yo no añadiría nada más, no sé si hay preguntas, si podemos responder alguna cosa. Voy a mirar el chat. Si queréis abrir el micro para hacer preguntas. Luego también creo que hicimos ya una primera charla sobre trauma y hay conceptos como la cosa de pendular que hemos hablado ahora, sí, y todo lo que es más lo de regularse, no sé. Estuvimos Sí. hablando de estas cosas y puede completar lo que hemos estado hablando hoy.
Hay una pregunta de cómo se desbloquea un cuerpo traumatizado. No sé si lo he contestado con que es una forma más indirecta de trabajar con el desbloqueo. Es como ir a esta sensación sentida de que el presente es seguro, de que puedo ayudar a ese cuerpo a conectar con que hay seguridad en el presente, que hay vínculo, que hay sostén en el suelo, y que pueda ir madurando esa experiencia hasta que podemos ir procesando, ir diferenciándonos de eso que es inconsciente y que se sigue manifestando y que mi cuerpo sigue intentando evitar, y ahí podemos trabajar desde ese sitio, ¿no? Desde ir sintiendo que eso que me duele igual ya pasó, igual se puede ir procesando en este contexto, en este presente, ¿no? En esta realidad que también está pasando, que es que hay seguridad o que hay compañía o que hay sostén, ¿no? Y hay muchas maneras más, quiero decir, esta es una forma somática de trabajar y hay muchas técnicas que pueden trabajar con el reprocesamiento de la experiencia traumática, ¿no? Pero para mí es un trabajo madurativo, ¿no? Es decir, yo tengo que ir asimilando tanto lo desconocido, ¿no? Hablábamos de, para mí lo conocido puede ser un apego ambivalente, una experiencia de soledad, un haberme protegido siendo autosuficiente, por tanto, para mí sentir que me puedo apoyar, que puedo recibir ayuda, puede ser totalmente desconocido, y hasta que eso no pueda ir madurando de manera segura, pues va a ser muy difícil que yo pueda procesar, asimilar el dolor de no haber recibido ayuda en la infancia o en la experiencia traumatizada, ¿no? La experiencia que se quedó atascada, ¿no? Bueno, voy a callarme para dar espacio a ver si hay alguien que quiere preguntar. Pues yo sí tengo una pregunta, soy Gladys. Cuando hay una activación del dorsal vagal con un estímulo externo como puede ser ruidos fuertes o gritos, a ver cómo lo pregunto, ¿es porque se está reviviendo o puede ser que sea respuesta a otro tipo de estímulo? O, ¿Qué no sé quiere cómo. decir a otro tipo de estímulo? Bueno, en este caso, ¿no? De gritos o de alguien que no haya vivido, por ejemplo, gritos o abuso de este tipo, ¿no? Con ruidos muy fuertes o chillidos, puede ser que se active de esta manera. No sé cómo explicarlo. O sea, que no sea por el mismo estímulo exacto, que sea por, no sé. En realidad, cuando nosotros activamos o cuando hay un detonante, el detonante suele ser un aspecto sensorial muchas veces. Puede ser un tono de voz, puede ser algo un olor que entra por los sentidos. Lo que entra por los sentidos despierta eso que está ahí, que está encapsulado, ¿no? Entonces, el cuerpo muchas veces lo que hace es una respuesta a lo que le ayuda a sobrevivir. Si tú durante yo qué sé, durante parte de tu vida tu sistema nervioso ha utilizado el vago dorsal como una respuesta de supervivencia, tu cerebro automáticamente va a asociar ese estímulo detonante y va a utilizar el automático, la respuesta que le ha ayudado a sobrevivir. Eso puede ser que sea súper desproporcionado y que sea algo que te va haciendo daño, porque es una respuesta que igual en ese momento no está pasando nada tan grave, pero tú estás recordando somáticamente algo que ya pasó y tu cuerpo te está protegiendo como supo hacerlo. Hasta que tú no le das recursos para sentir que se puede diferenciar y que tiene más recursos y más posibilidades en el presente, el cerebro no puede dar otra respuesta. Porque igual el cerebro
puede dar otra respuesta que es escaparse, que puede ser simplemente pedir ayuda, marcharse del sitio, pero eso, si no lo hizo, pues sigo no haciéndolo, hasta que no me enseñen que eso es una posibilidad. Y eso es lo que hay que ir recuperando. Cuando alguien se queda en vago dorsal, pues tú le tienes que enseñar estrategias, tienes que hacerle vivir en el cuerpo que la posibilidad de irse o la posibilidad de poner límites o de expresar el no es una posibilidad, porque ese cuerpo no reconoce esa posibilidad, porque no la hubo esa posibilidad, porque no fue una posibilidad en ese momento. Pero en el presente puedo ir madurando que eso sea una posibilidad y que sea seguro hacer eso, hasta que pueda conectar con la corregulación, con estar acompañada y acompañarse, ¿no? La autorregulación es poderse acompañar también en eso. No O sé sea, si lo he entendido bien, entonces es cualquier detonante te hace ir al mismo patrón ¿no? Al mismo. cualquiera no, tiene que Bueno, tener un aspecto similar a eso que te pasó. vale, esa No es es. lo mismo, no quiere decir, no es lo mismo, pero tiene que tener un componente similar para que te lleve ahí. ¿Sí? Por ejemplo, si te pasaste toda la infancia oyendo gritos, pues un grito te puede llevar ahí, obviamente, porque eso Claro, es... bueno, yo lo pregunto porque a mí, por ejemplo, me pasa esto, ¿no? Con los gritos, incluso desde el cuarto que vivo, oigo gritos en la calle y me congelo, ¿no? Lo que decíais en el pico del dorsal vagal. Pero en mi casa ni se hablaba, o sea, es como todo lo contrario. O sea, no ha habido gritos, no ha habido, ¿no? Entonces es como un detonante muy diferente a lo que yo... Claro, pero la cosa es... El detonante, lo desconocido puede hacer la misma detonación. Lo importante en el trabajo de trauma es que cuando vamos a explorar y dejamos que la experiencia se procese de abajo hacia arriba y exploramos eso, el contenido de eso muchas veces no lo conocemos. Quiere decir que a veces, es lo que os decía, los esquemas relacionales suceden cuando encarnamos a veces, o sea, cuando estamos en el vientre de la madre. Si tú estás en el vientre de la madre y esa madre, yo qué sé, pues pasó por un sitio y se pegó un susto de muerte con un grito, eso puede ser una impronta que a ti todavía te estés quedando congelada con eso. Y puede ser que le haya pasado algo a un ancestro tuyo y eso vaya llegando a través de la memoria celular hasta ti y tú estés pues sintiendo eso que sintió no sé quién. Por tanto, a veces no es tan importante saber de dónde viene, sino conseguir que se procese eso. Y a veces, si no se sabe, no se sabe, a veces viene con claridad lo que es, y lo importante es ver cómo lo hago en el presente, este procesamiento, ¿no? Sí. Ahí, Gladys, hay algo muy importante que es la cosa de cómo ahí buscamos la interpretación antes de poder vivir eso, ¿no? Porque hay algo donde tú misma dices, hostia, por ejemplo, ¿no? En mi vida, ¿no? En mi infancia no ha habido gritos, ¿sí? Y eso es, quiero decir, pero eso es una hipótesis, porque a lo mejor, como posibilidad, no te diga que sea eso, pero a lo mejor como posibilidad, sí que hubo una escena traumática donde hubo gritos, pero eso, por ser traumático, fue borrado, por ejemplo. O puede ser que no haya gritos, o que no hubiera gritos, pero eso, como decía Jesús, me lleva a otras memorias, ¿no? Porque con el grito también hay una cosa de que hay el sentir de que hay otra persona en peligro. Y eso también me despierta memorias, ¿no? Y estamos dentro de un espacio donde lo importante no es saber, sino dejarme estar en esa locura de que poder ver que en el presente no está pasando nada, pero yo estoy con mi sistema nervioso en alerta como si estuviera en peligro de muerte, ¿no? Y lo importante es dar espacio a eso, ¿no? Y trabajar eso. Muy importante esto, Jaume. Sí. Muchas gracias. Y yo creo que esto es muy chulo porque a veces, sí,
uno a veces, ¿no? Te vienen personas y dice, hostia, me estoy volviendo loca, ¿no? Porque tienen esa lucidez de decir, en el presente no está pasando nada, pero a la vez en el presente de lo que yo siento en mi cuerpo, están pasando toda una serie de cosas que yo no puedo colocar eso mentalmente, ¿no? Y es como poder entrar dentro de un espacio de flexibilidad mental, de poder decir, sí, no está pasando nada y sí, está pasando que me estoy alterando, ¿no? Y a partir de ahí trabajar, ¿no? Que es entrar dentro del trabajo este, ¿no? Que hablaba Jesús. Y claro, cuando dices no está pasando nada, es ir conectando con las cosas que sí están pasando, que tienen que madurar, que es la seguridad. Es, claro, no está pasando nada y a la vez sí está pasando que puedes estar acompañado, que puedes sentir sostén, que puedes conectar con la seguridad, que puedes ir a espacios de tu cuerpo que se sienten distinto a esta vivencia que estás sintiendo en otra parte de tu cuerpo. O sea que puedes pendular en muchos lugares para recuperar esta conciencia de presente. Y gracias por la pregunta, muy interesante. Podemos atender Han hecho alguna otra pregunta en el chat, si la queréis leer, muy interesante también. Sí, va un poco de lo que hablamos ahora también, ¿no? Sí, Como al nivel sí, cognitivo. sí. Sí, dice, cuando trabajamos con el terapeuta, le proporcionas al cuerpo las condiciones para integrar ese trauma. ¿Es necesaria una comprensión cognitiva o puede integrarse sin haberlo identificado racionalmente? El trabajo de trauma es un proceso que va de abajo arriba y cuando digo de abajo arriba quiere decir que primero es una experiencia somática que se ha quedado encapsulada, por tanto tenemos que dar espacio a lo somático y eso se va, si no estamos en supervivencia, si no se activan los mecanismos de supervivencia, eso somático va a poderse procesar a nivel emocional y cuando se procesa a nivel emocional, a veces puede llegar a una comprensión, a un sentido, lo puedo diferenciar y lo puedo ubicar en el tiempo, puedo darme cuenta que eso ya pasó y pasó eso y a veces esa información simplemente se completa a nivel emocional, se completa lo que quedó interrumpido y no hay una comprensión racional de eso y no es necesario para la persona llegar ahí para sanar el trauma. Es un tema fisiológico en realidad, que ha traído consecuencias psicológicas, pero que cuando lo resuelves fisiológicamente no necesitas que haya una comprensión. Y muchas veces el proceso se interrumpe, como decía Jaume, porque la mente que nos ha disociado, ¿no? Se ha disociado del cuerpo, sigue disociándose, intentando interrumpir racionalmente esta comprensión, intentando llegar mentalmente, porque lo que hace la mente es que no nos duele. Quiero llegar a la resolución sin sentirlo, ¿no? Sin que me duela. Y en realidad es poder llegar a sentir seguridad en el cuerpo para que puedas procesar el dolor desde el cuerpo, ¿no? Y eso libera. Y son experiencias totalmente, no sé, cuando yo, por ejemplo, trabajo con una técnica de temblor y el temblor es un mecanismo natural para poder liberar el estrés y para poder liberar toda esta respuesta traumática o toda esta respuesta de supervivencia. Otras personas que trabajan con el trabajo ocular, ¿no? Todo el brain spotting o MDR, hay diferentes formas, pero todas son somáticas, ¿no? No es tanto una elaboración que vas desde la mente, ¿no? Y a veces hay una integración de todo. Cuando se completa todo eso, se integra algo, ¿no? A veces a través de sueños. Hay gente que de repente empieza y puede soñar y lo inconsciente se hace consciente, ¿no? Y esa es la salud, ¿no? Que es un misterio también cómo llegamos a esas resoluciones. Jesús, me lleva mucho a una cosa que voy viendo, ¿no? En los grupos, cuando empieza la gente a hacer trabajo corporal, y hay algo que es, me está pasando esto y, por ejemplo, estoy triste
y te vienen con la cosa de que, bueno, y lo tengo que frenar porque no lo entiendo, ¿no? Y es, no, tú déjate, ábrete a la experiencia, ¿sí? Y muchas veces hay la cosa que después a lo mejor tienes la claridad de lo que está pasando, que es una vez que se ha colocado algo, ¿sí? A mí, por ejemplo, una vez estaba haciendo un trabajo corporal y me iba emergiendo una sensación muy desagradable de vacío, de soledad, que a la vez se iba moviendo y pude estar sin, digamos, sin poner cabeza, acompañando esa sensación y al final de todo pude ver que eso era un duelo que estaba pasando, ¿sí? Pero lo pude ver no intentando saberlo, sino fue como terminar, fue como un parto y al terminar fue como decir, hostia, esto era, ¿no? Entonces pude identificar lo que era, ¿sí? Pero esto es como querer saber si es niño o niña antes de que nazca, ¿no? Estamos ahí con eso. Y eso muchas veces es la búsqueda de seguridad, de esa seguridad también que me ha faltado, ¿no? Y esa seguridad que tiene que ver con la cosa de que pasan cosas en mí, y eso también, ¿no? Tiene que ver con el trauma, que pasan cosas en mi cuerpo y desde ahí se despierta, ¿no? Todo ese miedo, toda esa angustia también. Y yo creo que también, como decías tú, cuando podemos desfocalizar el trabajo, ¿no? Como a veces cuando pendulamos y permitimos que eso que se está trabajando tome un descanso, podamos parar, de repente podemos llevar al sistema nervioso a un sitio más seguro, más protegido, descansamos. Cuando a veces quitamos la atención del trabajo mismo, ese mismo espacio de relajación, de calma, nos trae intuición, nos trae insight, Eso. nos trae mucha conexión, ¿no? Y para mí la experiencia muchas veces es que cuando hago las pausas, ¿no? Cuando estoy trabajando y hago pausas y me permito un momento de, ok, y el cuerpo se afloja, ahí, wow, de repente es cuando el cuerpo asimila, cuando llega el insight, cuando veo pero eso viene del cuerpo, no es una comprensión mental, no es un análisis, es que el cuerpo tiene esa información grabada y simplemente puedes acceder a ello y te llega cuando el cuerpo se siente seguro, se siente relajado. Si confías en eso, y hay muchos momentos donde parece que no pase nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que puedes sentirte seguro y puedes escuchar estos mensajes que han estado todo el rato, estos mensajes. Lo que pasa es que tú estabas disociado, tu mente no quería escuchar eso. Tanto es un trabajo de escucha más de escuchar esas intuiciones, no tanto de escuchar un análisis, no tenemos que llevar deductivamente a nada, en realidad. Hola, yo quería hacer otra pregunta. Bueno, primero daros las gracias por la charla, está siendo muy instructiva e interesante. Yo me he encontrado con varias personas que cuando trabajo con ellas la relajación es cuando aparece este superactivación o pánico o bueno, temblor o lo que sea. O sea, después de un trabajo en el que consiguen relajarse, algo que les es difícil, pasan 3, 4 segundos de eso y se despierta. Es como si, ¿no? Antes hablabais como que había cosas que de repente encendían, ¿no? Me ponías tú el ejemplo de una sirena o lo que fuera. A estas personas la relajación es lo que les dispara a un lugar mucho de pánico. Y esto en este mapa, ¿cómo lo explicaríais? ¿O qué? Eso es lo que comentaba yo antes, Álvaro, de que lo desconocido para estas personas, ¿no? Lo no familiar es eso. Es decir, si yo he vivido en un sistema congelado o en un sistema simpático hiperactivado todo el rato, llevar a una persona a la relajación es lo que necesita y a la vez eso tiene que ser a un ritmo y en una dosis tolerable para esa persona. Entonces haré muchas pausas porque llevar a esa persona demasiado a la relajación hará que se active la protección, la defensa de, hostia, me estás llevando a un sitio desconocido. Eso no lo he vivido nunca. Me da pánico eso. Y eso
también necesita ser tolerable. Por tanto, es lo que decía, que incluso el amor, incluso la intervención que parece saludable, y ese es el camino, necesita un ritmo y que esté dentro de la ventana de tolerancia de esa persona. Por tanto, por ejemplo, yo ayer trabajaba con una chica y su intención era recibir soporte. Ok, claro que tenemos que llegar al final a que yo le pueda dar soporte, a sentir que hay seguridad en ese contacto, en esa relajación. Pero en ese día solo me moví 2 milímetros, solo me acerqué 2 pasos, porque eso es lo que toleró su cuerpo. Explorando, su cuerpo se ponía muy en alerta si yo daba un paso más. Por tanto, yo doy un paso y dejo que ese cuerpo pueda sentirse seguro en ese paso, pueda activarse, pero también pueda relajarse en ese pasito que he dado. Si voy demasiado deprisa o demasiado lejos en esa relajación o en esa conexión o en ese apoyo, su defensa, que es donde ha vivido toda su vida, al día siguiente o en el mismo momento se va a hiperactivar, porque en realidad no está reconociendo eso como un sitio seguro. Es totalmente amenazante ese sitio. Entonces, hacerlo despacio, hacerlo gradual, hacerlo con pausas, hacerlo permitiendo que el cuerpo pueda volver a la protección, pueda volver a ese sitio familiar y luego pueda volver a este sitio y notar que la relajación no es un sitio amenazante. Pero como es desconocido, es un proceso madurativo hacer que eso no active el sistema que se ha activado toda la vida. No sé si eso te ayuda o no sé si tú, Jaume, quieres añadir algo a eso, pero... A mí me viene como algo muy claro que es, que sería algo así, ¿no? Que es cuando yo estaba relajada, ¿sí? Es cuando me pasó algo, ¿sí? Es cuando me pegaron, es cuando pasó algo. Entonces, desde ahí que hay como una huida de estar relajada, ¿no? Como encuentro una seguridad en el estar activo, ¿sí? Y desde ahí es, así no me va a pasar nada, porque cuando me relajaba era cuando pasaba algo. Entonces, desde ahí lo que decía muy claro Jesús, ¿no? Es como una, para mí aún me cuesta entender, ¿no? Es como una paradoja, ¿no? Esto de, por ejemplo, ¿no? La dificultad de tolerar el amor, la dificultad de tolerar la relajación, porque ahí había cosas dolorosas, ¿no? Gracias. Y cuando lo vivencias, ¿no? Cuando lo vivencias como paciente o cuando trabajas con este modelo, esto es muy claro. Cuando vivencias la pendulación, cuando vivencias el ritmo, cuando ves que en realidad todo el rato estás trabajando con esa ola pequeña de activación, relajación, activación, ¿no? Cuando hay algo desagradable en el cuerpo, cuando tú exploras, yo puedo explorar, por ejemplo, un abrazo o una relajación y siempre estoy chequeando si eso está siendo tolerable. En el momento que hay una sensación sentida en el cuerpo de que se está tensando o está siendo incómodo o desagradable, pauso. Simplemente muévete a un sitio que te sea más conocido, sal de esto que está pasando y luego volvemos. Y esta pausa y esta interrupción lo que hace es que el sistema no tenga que seguirse protegiendo hasta explotar. Simplemente lo que hace es tomar conciencia que puedo estar en este sitio seguro y cuando mi cuerpo ya está empezando a decir que tiene suficiente, pues le permito que pendule, le permito que se mueva a un sitio más agradable y voy haciendo este movimiento para que vaya asimilando y vaya siendo tolerable lo que está pasando. También lo agradable, también lo desagradable. En realidad, lo que estamos chequeando todo el rato cuando trabajamos es que sea tolerable, que la carga que se está sintiendo en el cuerpo sea tolerable para esa persona. Y eso necesita conciencia corporal, porque al principio la persona a veces no te sabe decir si es tolerable o no, y ese ritmo lo pones tú muy lento y permites que vaya pendulando y reconociendo espacios seguros, espacios protegidos, ¿no? Y
y que se vaya, ¿no? Como decía Jaume, afrontando un poquito a la incomodidad, que pueda ir estando en la incomodidad, pero de manera tolerable. Y que también pueda estar en la relajación de manera tolerable. Porque hay gente que vive en la incomodidad todo el rato, quiero decir, que viven en el simpático o viven en el vago dorsal, ¿no? Eso es lo familiar, es el espacio de protección, su cuerpo está protegido, no se siente seguro, está protegido. Tenemos que poder hacer que la expansión, la relajación, la conexión sea un sitio seguro para estas personas. Pero así de nuevo, el sitio conocido es la protección. Se han protegido del dolor que han vivido. Son ya casi las 9. Y gracias por la pregunta, Álvaro. Hola, Hola, gracias por el rato, está siendo súper chulo. A mí me vienen muchas preguntas, pero las estáis contestando todo el rato. Y lo que me venía ahora también es que, o sea, tienes que confiar mucho en el paciente, ¿no? No pensar que tú sabes lo que le... O sea, es un poco, si tú estás trabajando con alguien que estás trabajando un trauma, una neurosis, y te está diciendo, no, aquí no, pero tú dices, ostras, tira un poquito más, ¿no? ¿Dónde está el límite, no? Ahí es un poquito es un trabajo cómo se hace, ¿no? Eso. un trabajo muy respetuoso, Catalina. Es un trabajo donde no es que confíes en el paciente, es que confías en la sabiduría que tiene el cuerpo, en la biología que tiene el cuerpo. Si tú comprendes cómo funciona el sistema nervioso, si tú comprendes cómo se procesa la experiencia, lo que estás confiando es que el cuerpo es más sabio que tú y que yo y que nuestra mente, porque el cuerpo tiene una sabiduría mucho mayor que lo que yo pueda saber y lo que el paciente pueda saber. Simplemente nosotros lo que podemos es facilitar esas condiciones para que el cuerpo haga ese trabajo. Y esos conocimientos, obviamente, esos haberte formado, haber trabajado con muchas personas y a la vez es abrirte también a un misterio que es la exploración. Yo muchas veces yo en las sesiones cuando empiezo le digo a la persona, ahora cuando vamos a explorar esta intención, yo no sé qué va a pasar y tú tampoco. Simplemente vamos a estar escuchando y vamos a hacer que sea tolerable dentro de estas condiciones que hemos ido creando y que sabemos que existen, porque son recursos somáticos que hemos ido experienciando. Por tanto, es una exploración que nos puede llevar a sitios que desconocemos, que no sabemos. Y a la vez serán seguros, serán tolerables, porque ese es el foco, ese es el respeto que estamos poniendo con los recursos y con las herramientas, ¿no? que estamos trabajando. Pero a la vez hay algo, ¿no? Que es que tú también lo has vivido ya eso, ¿no? En los grupos, ¿sí? Eso se da. En los grupos, ¿por qué se da un crecimiento? ¿Por qué se da que las personas conectan con algo emocionalmente? Porque en esos grupos sienten una seguridad, en ese espacio sientes una seguridad. Si no, no tocarías. ¿Sí? Entonces, eso ya está. Lo que pasa es que cuando hacemos trabajo trabajo de trauma y con según qué personas, eso sí se tiene que dar mucha más seguridad. ¿Sí? Se tiene que afinar. Pero quiero decir que a niveles, esto tú ya lo has vivido. Sí, sí. Eso. Gracias. Bueno. Hay una pregunta, yo creo que será la última, igual es la difícil, ¿no? No sé, a ver.
Si sufrí un trauma causado por un hombre y no me siento segura en un espacio terapéutico dirigido por un hombre, igual es posible este espacio o sería recomendable que sea dirigido por una mujer. Es una muy buena pregunta esta. En realidad hay varias respuestas ahí, pero lo respetuoso sería que uno pudiera hacer lo que siente que es seguro en este momento, que pudiera tomar la decisión que le haga sentir más seguridad. Y luego está claro que el trauma se puede resolver con un hombre y viendo que no todos los hombres son ese hombre. Y eso necesita un contexto muy seguro para poder diferenciar eso que te pasó con ese hombre con todos los hombres. Y esa seguridad es la que permite la diferenciación, la que permite que tú puedas decir, me pasó con ese hombre, no me pasó con todos los hombres. Y puede ser que esta persona con la que estás trabajando o está ahí, pues pueda tener formas que se parezcan a este hombre que te hizo daño, ¿no? Entonces, creo que es respetuoso que la persona se pueda respetar en sentir que es desde la seguridad que va a poder empezar a procesar eso y que finalmente es un trabajo que le va a llevar a poder trabajar con hombres, claro que sí, ¿no? Pero a veces respetar que no quiero trabajar con hombres, ese límite, ese no, es lo que no ha sido respetado, es lo que no ha sido escuchado. Por tanto, a veces escuchar ese no es totalmente reparador o totalmente, es muy importante, ¿no? Y yo, al menos en sesión, cuando trabajo con personas que ya me dicen que tienen un tema con los hombres y trabajan conmigo, yo les digo, voy a hacer cosas que que no has vivido nunca con un hombre, van a pasar cosas como apoyo, seguridad que igual ningún hombre te ha dado y seguro que voy a hacer algo que va a activar cosas que ya alguien ha hecho antes que yo. Y eso, lo importante es que si ella lo puede nombrar o él lo puede nombrar, yo lo voy a recibir, yo lo voy a escuchar y eso va a ser bienvenido. Y ahí ya hay una reparación también, porque muchas veces pues ese hombre pues no lo escuchó, eso que pasó, ese enfado, ese llanto, ese dolor, ese límite. Tanto muchas veces yo estoy trabajando y sé que hay proyección, que hay transferencia, quiero decir, hay personas que empiezo y me dicen, me quiero alejar. Es bienvenido, te puedes alejar. Y ese respeto que yo tengo hacia esa persona que se está alejando es lo que no ha recibido de ese hombre que quizá la ha invadido. Por tanto, claro que podemos trabajar con hombres y claro que puedes respetar que sea cuando tú sientas que es seguro para ti hacer eso. Bueno, pues igual lo podemos dejar aquí. No sé, Paula, si quieres añadir algo de la formación o... No, lo repito por si se ha añadido alguien, está el mail aquí apuntado, si no, en las redes se encuentra también, pero el mail de coordinación por si hay cualquier duda. La formación la tenemos en Barcelona, en Tarragona, en Madrid y en Baleares, en Ibiza y en Mallorca. Y bueno, ¿no? Bueno, para mí es que no tengo mucho que añadir, ¿no? Yo soy muy pro, muy creyente, ¿no? Del TCI, de todo lo que favorece y abre, ¿no? Así que nada, bueno, muchas gracias, un placer. Sí, hay Gracias. eso, hay introductorios, hay esta charla quedará grabada por si alguien pues la quiere pasar o simplemente la quiere volver a visitar. Hay charlas anteriores también que pueden Sí. ser muy interesantes. Y... Están en el canal de YouTube de Cercle de Consciència, todas las charlas. Esta va a tardar unos días en colgarse aún, pero sí, están ahí colgadas. Súper. Gracias. Muchas gracias. Yo les estoy escuchando desde Ecuador y le escuché ahorita que decía que tenían en España nomás los cursos. Para acá, para Ecuador, ¿cómo sería?
¿Estarían abiertos? De momento, a ver, perspectivas de poder ir allí, pero de momento estamos aquí. Sería valorarlo, pero con una propuesta concreta, ¿no? Como, y sería ya una cosa de construir y de ver cómo. Sí, lo que pasa es que nosotros somos un grupo de sexólogos clínicos y ya en nuestra formación había bastante de corporalidad y todo, pero siempre se necesita aprender más, ¿no? Claro, Entonces, yo Paulina, lo que te propongo es que si quieres me escribas a mí y entonces ahí ya lo hablamos. ya, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. De nada. Gracias. Vale. Chao. Gracias. Gràcies. Bona nit. Bona nit.